de la mañana, 8:30. Vamos cruzando el emblemático puente Tampico aquí sobre el río Pánuco. Para este lado Madero, Pánuco y el Golfo de México. Ingeniería. Por acá vamos al estado de Veracruz. Dejamos Tamaulipas para seguir a Veracruz. ¡Ánimo! ¡Buen día! Bien, amigos, pues yo creo que vamos a dejar pendientes el video de Chantolo, Huasteca Potosina 24, porque miren, estamos aquí tomando la energía sobre los 4 puntos cardinales, tomando la energía de Teayo, en esta gran pirámide de nuestros antepasados huastecos, precisamente aquí en la Huasteca veracruzana. Y bueno, es una oportunidad que se me da. Traemos un tour hasta acá. Vamos a mostrarles lo que es el territorio veracruzano, la cultura huasteca en Veracruz, y vamos a bajar hasta el Totonacapan. Entonces yo creo que vamos a dejar pendiente lo de Huasteca Potosina para, yo creo que para Navidad o Año Nuevo van a ver el video de Chantolo. Espero que me esperen, me comprendan, porque pues yo hago desde cameraman, edición y guión, etcétera, etcétera, iluminación, etcétera. Entonces vamos a seguir editando, creando contenido para ustedes. Apóyenme en mi canal, de favor, y vamos a seguir adelante mostrándoles todas las huastecas, que realmente es una. Pero miren nada más qué maravilla, la pirámide de Teayo, aquí precisamente en la comunidad, en el municipio de Castillo de Teayo. Vamos empezando, pasamos por Álamo y vamos a seguir un recorrido interesante. Síganle por aquí, ahí te ves, gracias, dale like, gracias. Bien, después de un viaje largo, caminar algunos kilómetros, pues llegamos a Cuyusquihuitl. Es un centro ceremonial acá por las montañas de Tajín, por las montañas de muy cerca de Tajín, Cuyusquihuitl, posiblemente abandonado tras una gran inundación, al igual que sabemos sucedió aquí en Cuyusquihuitl. Entonces aquí todavía se ven algunos vestigios. Por aquí, miren, por ejemplo, subimos, no sé si alcance a apreciar por este lado, miren, si se alcance a grabar, pero vean ustedes toda esta base prehispánica y sigue hasta allá arriba. ¿Encontrás otro coyote? ¿Sería el mismo o es otro? Sí, es casi prácticamente toda la sierra, toda la montaña, frente a una planicie donde serpentea el río Tecolutla. Al parecer, pues estamos disfrutando de aquí de la Huasteca. Bueno, aquí ya es el Totonacapan, muy conocido como el Totonacapan. Aquí ya no se puede apreciar con la grabación, pero hacia arriba siguen montículos interesantes de este centro arqueológico Cuyusquihuitl, aquí muy cerca de Papantla, muy cerca de Tajín, en esta zona. Vamos a seguir, a ver si se escucha bien, porque anda gangoso el micrófono. Vamos a ver, esa es la parte más alta, pueden apreciar la parte más alta aquí, miren,
Se dan cuenta, esta es la parte más alta aquí sobre la montaña y hay una planicie donde era el centro ceremonial. De hecho se le conoce como el templo mayor, toda esta pirámide que se encuentra aquí arriba. Maravilloso lugar, el templo mayor de Cuyusquiwi. Bueno, pues los dejo con esta panorámica. Es una planicie donde aproximadamente pues 400 metros cuadrados, donde aquí pues, los antiguos pobladores hacían sus ceremonias. Al fondo también tenemos otros montículos y allá enfrente de mí, pegado a lo que es la sierra, y bueno, como les digo, hacia abajo está la barranca. Es un cerro prácticamente en la parte alta. Estamos en lo alto de esta montaña y enfrente se observa cómo serpentea el río el río Tecolutla. Sí, perdón, el río Tecolutla es el que cruzamos en un puente grandísimo y interesante el camino, todo, la vegetación, en fin. Veracruz es bello, dice por ahí, entonces muy cierto. Vengan aquí a Cuyusquiwi, excelente, vámonos, te va a gustar. Sí, pues ya nos cae la tarde aquí en Cuyusquiwi. Vean ustedes esta parte, esta planicie. No sé si me vea yo ahí en cuadro, pero bueno, caminamos un largo caminar, digamos de esa manera, valga la redundancia, pero llegamos a Poza Rica, pasamos Tajín y llegamos aquí a Cuyusquiwi, que es como referencia, es esta montaña que se encuentra aquí con nosotros. Llama la atención sobre la carretera este montículo grandísimo. Hay una planicie donde se encuentra el río Tecolutla, al parecer el río Tecolutla, ¿verdad? Y bueno, pues espero que quede bien grabado esta capsulita para pegarla con otras. Y pues dense una vuelta por aquí. Cuyusquiwi se llama el lugar, es un asentamiento pegado en la sierra de Tajín, del Totonacapan. Vale la pena que lo visiten. Seguimos, muchas gracias por vernos. Vámonos, te va a gustar. Sí, tal vez desde aquí no se alcance a apreciar la figura que está en el mero centro, donde están las columnas, escaleras abajo, en en su segunda plataforma, porque aquí tenemos una, miren. Esta es una plataforma, la que está aquí enfrente, y luego sí hay un patio, y enseguida sigue otra plataforma. En medio de las dos columnas abajo está precisamente la figura del dios Tajín. ¿Sí? Vamos a pasar de este otro lado. Bueno, esto es lo poco que yo medio les preparé, ¿verdad? Así de manera breve. Quizás igual allá a lo lejos, el montículo aquel que se encuentra del bosque del cerro, probablemente sea la más grande. Pues no se ha comprobado todavía, pero yo creo, por lo que vimos en estos recorridos, ya el paso de los años, obviamente que es todo está enmontado, como en el caso de este montículo que se encuentra aquí enfrente. Si se dan cuenta, se alcanzan a ver sus paredes, pero lo demás ya tiene el monte encima. Puede ser el caso del que les mostré hace un poco, que es interesante porque es muy grande. Y eso fue lo que me ha llamado la atención de los recorridos que hemos hecho en estos días, porque realmente pues el gobierno se queda corto con las clases de las zonas arqueológicas,
sobre todo para los estudiantes, ¿no? Y miren, aquí tenemos la famosa pirámide de los nichos aquí enfrente. Sí, vamos a acercarnos tantito más para donde nos permitan apreciarla. Qué maravilla. Y pues qué bueno que nos están viendo, qué bueno que me siguen. Yo ya había tenido el gusto de venir aquí. Esta es mi tercera ocasión, pero no tenía yo mi canal ni tenía mi Facebook. Entonces ahora me da mucho gusto compartirles pues este viaje de prácticamente una semana que estuvimos por acá investigando. Como les digo, fuimos a otros lugares, inclusive a Puebla, Santa Lucía se llama una zona arqueológica. Algunas no las tomé porque, permítanme, miren, nada más. Pirámide de los nichos. Voy a hacer de esta esquina. Y si se dan cuenta, aquí en las laterales tienen las códices que han visto ustedes en algunas deidades prehispánicas. Y obviamente sus nichos que ahí albergaban cuando se hacían las ceremonias, como en las películas, o las ofrendas o las cabezas. Qué miedo. Acuérdense que nosotros descendemos de esta gente, de los mayas, totonacas, ¿sí? De los tenec, y pues no eran personas, ¿cómo decir? Pues ofrendaban vidas. Ese es el punto, ¿no? Ofrendaban vidas. Y así era como se vivía antes. Entonces por eso estos nichos que se encuentran aquí eran ocupados, utilizados para poner las ofrendas. Nos concentramos en esta parte que está pues mucha vegetación exuberante, mucha maleza. Pues aquí es parte de una pirámide, nada más que no se alcanza a apreciar. Aquí a mi frente, exactamente, tengo una pirámide grande de quizás 70 metros. Todavía no se ha trabajado al 100% aquí, pero ya hay mejoras, porque miren, si se dan cuenta, aquí ya empieza. Lo demás se lo tragó pues la naturaleza. Tarde que temprano los árboles crecen. De dónde salen, quién sabe, pero miren, ¿ya vieron el detalle? Hay 1, 2, son 3 niveles, 4, como 5, fácil son como unos 8 niveles aquí. Y así es como estaban los otros sitios que fuimos, por eso no los presenté, no los voy a presentar todos, porque unos literalmente pues cubiertos por el bosque. Pues imagínense, ¿no? ¿Cuántos años? Miren. Y me llama la atención aquí esta parte interesante. A ver. Vengo. Ahí voy. Bien, pues ya estamos en la parte alta de aquí del complejo Tajín. Y donde esa arboleda hacia arriba sigue el cerro. Todavía no se ha desarrollado bien, limpiado y restaurado.
pero según aquí las escrituras, hay un gobernante. Miren aquí, bueno, aquí en medio hay un pasadizo en la zona centro de esta residencia, porque aquí se dice, según los que saben y los documentos que existen, que esta era una zona pues residencial para gente pues pudiente, gente que estaba en el poder, gente que estaba en la religión. Pero destaca aquí el gobernante 13 Conejo. Me llama la atención, es hacia arriba, ya no hay acceso, es acá arriba donde está mi dedo, hacia arriba, ya no hay acceso. Entonces, pues me llama la atención del 13 Conejo, habrá que investigar al respecto. Esta es la parte alta de aquí. Esta gente pues tenía visibilidad a lo que era la ciudad, a lo que era la ciudad del Tajín. Ahí en los recuadros aparecen unas grecas. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Son 17 abajo, ¿verdad? Sí. 17 grecas. Arriba tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. La numeración no es par. María. Sí. De hecho, aquí tiene otra fachada. De este lado es otro tipo de fachada. Ah, sí. Ajá. Bueno, muchas gracias. Voy por acá para no pisar ahí el... Ajá. Sí. Ah, puede salir por aquel lado también, ¿verdad? ¿Sales por lo mismo donde subiste? Ajá. Sí. Gracias. Voy por aquí mejor. Gracias. Por aquí para poder observar ya a las alturas que, bueno, como lo decía ahí el gobernante 13 Conejo, y si se dan cuenta no son, miren, aquí viene llegando una gente y allá al fondo está toda la ciudad. ¿Sale? Miren, esa parte que están viendo ustedes ahí donde están estos árboles, esta es una nona muy grande, de hecho ahí está tirada la fruta, ahorita la vemos. Y entre estos plátanos que están aquí hay una plataforma en forma de, pues, ¿qué les diré? ¿Qué forma tiene aquí? Miren, obsérvenla ustedes nada más. Y bueno, ya esto también queda aquí en el poblado de Misantla. Es una plataforma alargada. La zona arqueológica se le conoce como la de ídolos. Pues cualquier persona diría, bueno, pues es un cerro de piedras. Realmente esto se tiene que restaurar. Es una zona interesante. Vean ustedes, todo está enmontado, pero es grandísima. Creo yo tendrá de largo unos 300 metros. Y bueno, se los muestro, me da gusto compartirlo con ustedes porque vengo con personas que conocen la zona, que saben de qué se trata. Y pues algo se me pega a mí en lo personal, que me gusta también la investigación. Y hemos viajado pues desde Tampico prácticamente, porque ellos volaron al puerto de Tampico y nos venimos para acá. Traemos varios puntos a tratar, de los cuales pues yo estoy aprendiendo mucho, porque pues te quedas con la idea de Tamtoc, que era la octava maravilla, ¿verdad? Pero te das cuenta que no es así. Te das cuenta que hay mucho que ver de arqueología, ciudades perdidas
entre la maleza, ciudades perdidas, pues en muchos territorios. De hecho, manejando y caminando por la sierra de Veracruz, no es una maravilla viendo tanto vestigio, porque sí hay montículos que son cerros naturales, que aparentemente ves que son cerros, pero no, resulta que son pirámides. De hecho, en Santa Lucía, miren, me vine caminando de aquí a donde entró la puerta hacia allá. Estamos hablando que son unos 300 metros y todavía sigue la columna. Voy a pasar por aquí, no sé si puedan observar dónde voy a pasar, que es un guardaganado. Voy a pasar por aquí, de vuelta en U, y ya me incorporo a este lado y ya pasé otro lienzo, ¿sí? Bueno, una vez pasando este lienzo, aquí hay un corte. Aquí hay un corte de la columna exactamente en esta parte. Podemos observar el árbol de mamey, que debería de aprovechar para hacer un corte de mamey. Allá está arriba el fruto. Y exactamente aquí hay un corte. De hecho, creo que hay unos frutos tirados. Luego checamos eso. Pero sigue la estructura, miren. Vean. Esto, si se llegara a restaurar, que por arte de magia, digamos, sería interesante para el estado de Veracruz. Sería interesante para Misantla, que es el poblado próximo o pertenece aquí. Es zona arqueológica Los Ídolos, en la sierra de Veracruz. Qué chulada, la neta que uno cree saber todo, pero voy a hacer un giro así, mira, un giro. Ahí está. Y pues es agradable conocer estos sitios, porque te sorprende cómo nuestros antepasados, pues aquí tenían vida, tenían sus reinos, tenían sus diosas, sus doncellas, en fin. Vean ustedes. Y sigue esta columna, que igual me quedé corto, pueden ser hasta 500 de largo, 500 metros. Una pirámide en forma de serpiente, por decirlo de esa manera, para que se den idea. Bueno, vamos a seguir. Miren, sigue el camino. Vean. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasa? Me quedé corto, yo creo, porque 300 metros, pues no traje la cinta para medir ni el escáner, ¿verdad? Pero pueden ser 500 metros o 600, porque la columna sigue. Miren, si se dan cuenta, sigue la columna hasta el fondo. Ahorita voy a ir hasta el fondo, allá está una persona. Voy al fondo, pero si yo doy vuelta así, por ejemplo, aquí donde estoy enfocando, aquí derecho, exactamente aquí, enfrente de mí, está el altar mayor, o la pirámide mayor. 50 metros sí los tiene. Y luego aquí en el centro tengo otro montículo, exactamente aquí enfrente de mí hay otro montículo, y se lo estoy mostrando. Y allá donde se ven aquellos árboles, de aquel lado al fondo, otra plataforma más. Y esta es una propiedad, supongo que es una propiedad privada, qué sé yo, porque pues ya es tarde, pero vamos a decir, allá había una persona, creo, al parecer. Allá a lo lejos se aparece alguien de blanco, aquí derecho, en línea recta, hacia allá. A lo mejor nos vienen a cobrar la entrada, qué sé yo. Bueno, vamos a seguir viendo hasta dónde llega. No sé si el video se haga más extenso, si se pueda cargar o qué, pero miren, por ejemplo, aquí ya está otro corte de la estructura principal, sí, y aquí está un cedro, pero ahí hay una parte donde
pues se corta. Sí. Vamos ¿Ves que está escalonado? Sí, pues aquí se ve, de este lado, mira. Ahí se ve. Y ahí están los ídolos, las bolotas. Miren, y aquí tenemos en el centro, vean, pero bueno, ya está una vaquita, pero tenemos aquí un círculo y ahí al fondo tenemos los ídolos. Miren, ahí están las piezas en forma de esfera, miren. Ahí están las piezas. Para que se den una idea de qué tan grandes están. Ahí está el compañero. Miren. Ahí se escuchan los papanes. Ahí. Ya vieron estas rocas que, por ejemplo, para darnos idea, allá está una vaquita. Ahora sí que anda haciendo la vaquita, miren. Entonces imagínense nada más este tipo de objetos. La verdad desconozco para qué se utilizaban, ¿verdad? Pero me supongo que para hacer el juego de pelota, así como yo soy de repente saco alguna. Miren el detalle tiene una cara grabada. Uy, qué miedo. Mira, como que le quitaron los dientes. ¿Ya vieron ahí? Exactamente ahí, miren cómo se refleja. Hasta miedo me da. Y este círculo para hacer la ceremonia, me supongo. Vamos a esperar que se acerque el vigilante a ver qué nos dice y a ver si le podemos sacar una información. De momento vamos a ver acá atrás. No es que esté corriendo de él, pero vamos a ver acá atrás. Hay más. Se nos hace tarde, de hecho ya no son horas para andar aquí, pero igual les pueden llamar la atención porque pues ya no son horas. Pero acuérdate que estamos en Misantla. Sí. Y la zona arqueológica se le conoce como la de ídolos. Si se dan cuenta, va variando el camino conforme vamos avanzando. Aquí hay un pequeño descanso. ¿Sí? Aquí es una zona boscosa. Está muy fresco esta zona. Estos grandes árboles, como este, viene siendo un árbol, viene siendo el orejón que le llamamos por allá. Creo que ya, miren, esta puerta al inframundo, ¿qué les parece? Y seguimos el camino. Seguimos caminando. Déjenme ver por aquí. Sí. Esa es la flor de mauchete, se llama, creo. Es algo así como este, miren. Es esto que está aquí. Miren. Es esto. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Miren. Pues este es el camino a seguir. Muy enmontado, muy solo. Vengan para acá. Esto no se come. No se come. Normalmente las vacas son como pequeñas calabacitas. Es muy curioso. Ya me voy. Ahí deja la gente. Miren. Disfruten de estas florecitas. I like it. Y venimos aquí porque les quiero mostrar aquí. Vamos a ver toda la maleza que hay, todo el monte que ha generado el hecho de estar en una zona apartada.
Pero vean el monumento que tengo aquí enfrente. Es grandísimo. Sí, voy a acercarme un poco más, pero el sol no me permite, no estoy en contra. Si se dan cuenta, aquí enfrente de mí es una pirámide, pues, aproximadamente de 80 metros. El centro ceremonial muy importante, muy cerca de Puerto de Veracruz. Entonces, bueno, la zona se le conoce como Huatochco. Interesante lugar, pero lamentablemente, pues, muy olvidado. Demasiado, diría yo. Miren ahí arriba la estructura que, pues, tendrá, es cuadrada y pues tendrá 40 por 80 metros, qué sé yo. Es grandísimo, aquí está. No sé si alcanzan a apreciar. En general es muy grande la columna. Tenemos el cuadro abajo de aproximadamente, de esta esquina, 80 metros, como de base 80 por 80 puede ser. Y bueno, pues ahí está, miren nada más la parte alta, muy interesante. Entonces, pertenece la zona a Carrillo Puerto. A ver si puedo ir grabando. Sí, se podrá, vamos viendo. Es que nomás tengo una mano para poder checar. Vamos viendo. Me queda un poquito más. Vamos para arriba. Déjenme ver, casi. A ver. Creo que sí. Bárbaro. Qué bárbaro. No es lo pesado de la subida. Bueno, pues aquí tomando la energía. Qué barbaridad. Miren toda esta parte. Qué bárbaro. Ahí está. Ya para allá no me meto por la maleza que está. Puede ver un animalejo o algo. Vean ustedes. Pues donde ando ni idea. Aquí estamos, el Gran Tonatiuh, en Huatocho, la gran pirámide de Huatocho. Excelente. Ven para acá abajo. Ven para acá abajo. Acá abajo, mira. Ahí está. Ahí está la escalinata principal. Ok. Miren. Ahí está. Ok. Seguimos. Muchas gracias por ver mis grabaciones. Sale. Ya estamos aquí en el centro ceremonial, el Cuajilote, miren. Estamos en este, pues, maravilloso centro arqueológico, aquí precisamente muy cerca de Tlapacoyan. Chequen ustedes cómo estas ciudades existieron. Increíble ver todo que todavía se conserva
Y aquí supongo que era el edificio principal. Sí, bueno, Elina, bueno, pues aquí está trabajando para mantener limpio el lugar. Es interesante todo esto, miren. Les voy mostrando pieza por pieza, lugar por lugar, miren. Excelente, miren. ¿Qué les parece? Y atrás de mí toda la explanada, donde aquí se concentraban antiguamente, pues, toda la gente que habitaba toda la zona del Totonacapan. Miren, interesante, muy interesante. Allá a lo lejos alcanzo a apreciar, el como un medidor del tiempo a través del sol. Por esta otra parte podemos observar otras estructuras, otras plataformas, y que tienen algunos recovejos, como por ejemplo aquí algunos recovejos que está aquí, miren, no sé si alcanzan a ver aquí, ahí enfrente, y aparte de arriba en forma piramidal. Es interesante, muy interesante, la verdad. Me sorprende este sitio sagrado, ¿sí? Por aquí, miren nada más, como antes ya estudiaban, como antes ya tenían toda la sabiduría, todo el conocimiento. Miren, aquí es el área de juego de pelota, algo así dice por aquí, pero miren, sí, cancha del juego de pelota, miren. Vamos a acercar aquí y ahí está. Pues bien, así es Coajilote. Miren, acá por Veracruz, muy cerca del río Filobobos. Y bien, hoy ha sido un recorrido interesante. Salimos de Papantla muy temprano, pasamos a Santa Lucía, que ya es Puebla, y llegamos aquí al Coajilote. Pues ese es el reporte de estas tierras veracruzanas, y pues nos vamos, ¿sale? Nos vamos. Saludos. Ya andamos en camino. Buenos días, ya andamos en caminos. Miren, nos encontramos este pueblo mágico. Es un pueblo mágico muy, muy bonito, muy limpio. Miren, qué bonito arreglaron aquí. La neta, mis respetos. Miren allá arriba, ahí está el nombre de la casa. Qué bonito está este pueblo. Miren. Si no te preocupes, te hago de aquí. Estamos en la calle Apolinar Castillo, barrio de la Gloria. Es pariente de Apolinar Castillo, en la esquina de Agustín Iturbide. Al fondo hay una parroquia, no es la iglesia principal. Entonces aquí hay una de productos de hebillas, de calzado, vaya, calzado, miren, pero también muy padre, miren los detalles, artículos de piel, porque igual me encontré una casita aquí adelante de este mural de Día de Muertos. Qué bonito está aquí, la verdad, qué bonito. Y su calle es así de tierra volcánica, de piedra volcánica, perdón, es que no sé qué dije. Aquí
gusta el mural, miren. Qué bonito. Muy bien. Me estoy yendo un poco cansadillo porque pues vengo manejando y luego no tengo como para grabar. Pero pues, lo que pueda captar se los voy a compartir con mucho gusto. Esta casa, bueno, la restauraron, pero pues, la neta no me latió mucho porque pues es como mosaico, parece baño grandote. Y allá al fondo, donde viene pasando el señor, miren arriba, es Felino, especialistas en la elaboración de calzado folclórico, es decir, botines y todo eso. Muy bonito, los interiores de las casas, miren, allá adentro. Miren, voy a tratar, buenos días, tratar de meterme por aquí, hasta donde me permitan. Los interiores de estas casonas, qué padrísimas, miren. Vean ustedes, qué bonito. Pues aquí es una casa familiar, es domicilio particular, miren. Pero, vean ustedes, les quiero compartir. Excelente, qué bonito. Vamos para acá porque esto pues es particular. Miren, por acá. Qué bonito pueblo me encontré por aquí, en el paso de Misantla. Déjenme ver si me puedo meter aquí para hacer una grabación. Dejen pasar. Sí. Dejen pasar a ver si puedo grabar. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo grabar tantito para mi canal de YouTube, La Casona? Ahorita. Sí. Ahorita pido permiso. Nada más tantito de aquí afuera, Sí. que se me hace muy interesante, la casa grande, bonita. Sí, porque es antigua. Sí, es muy interesante. Yo también me llamo Jorge. Se llama Vengo de San Luis Potosí. Sí. 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 Muchas gracias. Voy a pasar aquí a su jardincito y Puede subir. Y ¿Ah, sí? aquí arriba está para que grabe todo allá. muy bien. Voy a subir. Gracias. Qué bonita casa, ¿eh? Y así hay muchas aquí, ¿verdad? Muchas construcciones. Sí, antiguos. ¿Que de los años 40 será esta casa? Ajá. Qué bonito. Pues ya nos permitieron pasar acá, miren. Qué bonito está. Digo, hay un tendedero, pero no lo voy a pasar. Como que la están restaurando, miren. Están arreglando. Miren, aquí hay unas partes. Vean nada más qué maravilla. Vean qué maravilla. Hay algunos cuadros de la familia, miren. Estos muebles. Qué bonito. Vamos por acá. Miren. Apenas están arreglando. Qué bonito. El piso es muy interesante también, el piso. Pues miren lo poco que pueda captar aquí mi cámara. Aquí la zona de jardín aquí abajo. Yo supongo que ahí era como que un pozo de agua. Y los baños. Aquí es este mosaico que tiene aquí, ¿puedo pasar ahí? Es como un mural de mosaico, ¿verdad? Original. Miren, vamos a ver si podemos grabar aquí. Hay luz aquí que se prenda. Miren, por aquí. Quiero que vean estos detalles. Qué precioso. Miren, los techos, miren. No, este sí es pueblo mágico, la verdad. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Qué? Naulinco, ¿verdad? Naulinco, Veracruz, pueblo mágico. Ajá. Queda muy cerca de Jalapa. Ajá. Si nosotros vamos para Jalapa, yo vengo de San Luis Potosí, de un lugar que se llama Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina. Allá tenemos pueblos mágicos, pero bien así. Bonitos. Este es hermoso. Este sí es muy bonito. Bueno,
Yo considero que el pueblo pues, original de Pueblo Mágico en San Luis Potosí es Real de 14. Sí, muy famoso también. Sus calles las tienen empedradas, pero las calles que ustedes tienen es piedra volcánica, ¿verdad? Muy bonita. Sí, muy bonita. Aquí van a ser como posada o algo así. No, es casa. Ah, Es casa. muy bonito. Sí, es casa. Pues muchas gracias. Sí. Disculpe que me haya metido así. Ah, no, no hay problema. Muchas gracias, muy amable. Con permiso. Sí, es propio. Gracias. Pues miren, la señora se portó. ¿Cuál es su nombre? Soy Margarita Aquino. La señora Margarita. ¿Puede salir tantito aquí? Un saludo a la señora Margarita Aquino. Miren, desde aquí, desde su pueblo Margarita mágico. Aquino Quintero. Quintero. Sí, trabajo aquí. Ah, muy bien. No es mi casa, pero trabajo aquí. Ah, muy bien. Sí, y pues aquí es muy bonito. Yo no soy originaria de aquí, Sí. pero cuando yo llegué aquí me gustó mucho Naulinco porque las personas son muy amables, Muy son nobles. muy, ¿cómo le diré? Compadecidas del necesitado. Ah, Entonces, pues, ayudan a las personas. Sí, son grandes personas. Aquí pues todos somos bondadosos. Muchas gracias, señora. Sí. Muy amable. Sí, pues me sorprende que me haya permitido pasar a... No, sí, la bondad. Gracias. Más bien es la bondad. Esto lo voy a poner en internet para que todo el mundo se entere. Muchas gracias. Con permiso. Que le vaya bien. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Yo también aquí estoy saliendo, mire. Aquí tengo mi... Ah, de veras. Aquí, Sí. Aquí salimos los dos, mire. Aquí está usted y aquí estoy yo. Bueno, adiós, gracias. Adiós, que le vaya Gracias. bien. Bueno, ya salimos de esta casa interesante y así hay muchas casonas aquí en zona centro. Miren nada más, qué hermoso, qué bonito lugar, qué bonito pueblo tienen ustedes. Ay, no le tocó ya ver las catrinas, mire, yo todavía tengo unas catrinas ahí. Sí, de Día de Muertos, ¿verdad? ¿Cómo celebran ustedes el Día de Muertos? Bien, con las ofrendas, más bien en la cantada. Ah, sí, Mire, venga. a ver. Yo vengo de San Luis Potosí, allá se celebra, San Luis Potosí. en la Huasteca se celebra el Chantolo. Sí, he visto Sí. los documentales también muy bonito. Y estamos muy cerca del estado de Hidalgo y Y muy aquí cerca del estado de Veracruz. se acostumbra a hacer mucho todo de papel. A ver. Ah, mire, ¿eso quién lo hizo? Eso lo hace una amiga que se dedica a mandar a toda la república y hasta fuera de aquí. Mire, todo es de papel Voy de a papel maché. pasar. Sí. Miren qué bonitos trabajos. Miren. Sí, y ese es de papel maché, Sí. ese dura muchos años. Y No lo puedo cuido. abrirla muy en la toma porque hay un carrito, entonces no quiero que sea mi carro ni nada. Pero acá está otro, miren, y aquí ocupan como para deporte, para gimnasio. Sí, ese es de Miren, Gibson. miren, aquí yo creo que el hijo de la Mira, hasta señora. abajo, vearte cómo está pintada y todo. Y qué Todo precioso. mano, todo lo hacen qué- a papel, ese es papel maché. No, hay otras cosas más bonitas porque hacen de 3 metros, de 5. Mandan a la capital, a Jalapa, señores que vienen estatuas por ellas. Vamos para allá nosotros. Sus mascotas, ¿ya los lleva a dar paseo? Sí, a Dala estoy cambiando tierra y estoy bajando las macetas y se van a orinar, entonces voy a llevarlos a que orinen ahí también. Ay. No, pero sí se arregla muy bonito. Y aquí lo tradicional lo puede leer ahí en el hacían lo mismo, ¿no? Ahí dice lo que es la tradición, la cantada. La Aquí cantada. es la cantada. Pues seguimos, ya estamos aquí en la zona centro. Miren, ahí está la Michoacana en la esquina. Y aquí está un cowboy tomándose una nieve a gusto. Miren, este es el pueblo muy limpio. Aquí el señor vende frutas, miren. El señor vende frutas, miren. Ahí está el letrero y vende sus frutas, miren. Fruta fresca. Empezando el día, ¿verdad, jefe? Empezando el día, jefe. Muy bien, que venda todo, que Gracias. venda todo. Miren, ahí está, Se ve la fruta. pueblo mágico. Vamos para acá, para este lado. ¿Dónde queda Presidencia Municipal? ¿De aquel lado? Hacia arriba. Ah, muy bien. ¿Vea? Hacia arriba. Gracias, muy amable, gracias. Vámonos por acá. Miren. Seguimos. Un pueblo tranquilo, muy bonito.
Ya trajeron el pan también, miren unos quequis. ¿Cómo se llaman estos quequis? Sí, Los son quequis, panquecitos, son panquecitos. rellenos. Tengo quesadillas rellenas de requesón, el pan de huevo con naranja, las conchas de vainilla y chocolate, postre Miren, nada más. y budín. ¿Usted cómo se llama? Yo, Yasmín, para Yasmín, servir. mire, ya va a empezar el día. Ya llegaron a comprarle los clientes, miren. Están comprando los clientes el pan. No, pues que venda todo. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Por este lado. Miren, dulce. Los dulces. Buenos días. Miren, más dulces, más dulces. Dulces típicos aquí de Naulinco, lo mejor. Dulces Lo más rico típicos que pueden encontrar aquí. de Lulú. Miren. Esos son curados, ¿no? Torito, vino y torito. Vino y torito. ¿Usted cómo se llama, güerita? Yo me llamo Itza. Pizza. Estoy grabando para mi canal, ¿no hay problema? Mande un saludo para la Huasteca Saludo Potosina. para la Huasteca Potosina. Muy bien, gracias. Las cascadas Sí, por allá. ustedes. Allá los esperan cuando quieran ir a las Gracias. cascadas. Qué bonito es su lugar de aquí. Naulinco. Muy limpio. Sí. Gracias. Miren, más pan, miren. Vamos por acá. Y quisiera grabarles más cosas, pero no me lo permite el tiempo. Tenemos que seguir. Aquí está la zona. Aquí está la zona de las nieves, miren. La zona de las nieves, miren, pero ¿Berenjena es lo tradicional de aquí, amigo? gracias. Es que ya yo ando full. Muchas gracias. Vainilla, berenjena. Miren. Coco, vainilla, limón, berenjena. ¿Cuál, amigo? Puedo ver, no, Claro es que que sí ando muy full de. Coco, zarzamora con queso, limón, tenemos fresa, nescafé, mamey, vainilla y berenjena, amigo. Cuando gusten visitarnos aquí en Naulinco. Gracias. Saludos a la Huasteca Potosina. Saludos para San Luis Potosí, desde Naulinco, Veracruz. Gracias. Bonito pueblo, Qué bueno que Chingón. nos hayan estado. Chingoncísimo. Visítenos, Muy limpio. Felicidades. Coco de vainilla, de limón. Y acá la plaza principal, miren. Voy a cruzar. Voy a cruzar de este lado. Voy a tratar de que sea breve porque tenemos que seguir el camino. Tenemos que seguir el camino, lamentablemente. No venimos a este asunto, venimos a otra cosa. Pero vale la pena hacer unas tomas aquí. El módulo de información turística, miren, excelente. Tienes áreas donde estacionarte, no batallas, nada. Miren nada más, la plaza principal de este lado. ¿Sí? Vean ustedes, qué bonito. Y bueno, esa es la plaza, el centro histórico del kiosco, Sociedad de Artesanos, dice ahí. ¿Sí? Pasamos por este lado. Voy aquí a este lado donde están las letras turísticas. ¡Qué bárbaros! Un pueblito pequeño, pero muy chingón. Miren. ¿Qué tal la nieve? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Miren, ahí está la letra, miren. Ahí está, miren. Naulinco. Y si giro, para este lado es Palacio Municipal, al parecer. Palacio Municipal, miren. Monumento a Miguel Hidalgo. Estamos a espaldas de él. Miguelón. Aquí estamos frente al monumento de Luis Miguel. El Sol de México, miren. Miguel Hidalgo. ¿Sí? Ahora te puedes marchar. ¿Cómo dice? Venga, vamos. Me gusta, vamos. Hotel. Miren qué bonito está el hotel. Hotel del Parque. Tiendas elegantes de artesanías, miren. Buenos días. Buenos días.
Las tiendas de artesanías, collares para dama, mascadas. No. Detalles, cosas limpias. Buenos días. Miren, zapatería, Buenos días, vámonos para acá. Disculpe, con permiso. Gracias. Por aquí es un callejonzuelo, miren. Plaza de Armas. Miren, como Callejón del Beso. Arriba, miren. Ahí está. Nada más visitar a la muerte porque me regreso. Adiós. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Bien. Pues continuamos tratando de grabar para tener tema de qué tratar y qué llevarles a ustedes. Miren, me encuentro ya por la noche. Llegamos en la tarde. Llegamos en la tarde a este lugar tan pues agradable. Miren, por ejemplo, aquí enfrente, allá arriba dice Hotel México. ¿Sí? Ahí estoy. Ahí dormiré esta noche. Aquí enfrente hay otro hotel. Vamos a checar. Y este aquí, bueno, miren, el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno de Veracruz. ¿Qué les parece? Centro histórico de Jalapa. Y bueno, ya hay vendimia, hay puestos, pero pues ya lo cerraron. Es temprano, son las 8 de la noche, más o menos, y ya cerraron. Se me hace raro, así de que siendo la capital estén cerrando temprano. Y bueno, pues esa es la puerta principal, miren. ¿Ven? Ya mañana con calma vamos a ver este rollo. Mañana ahí se mueve mucho esto de rollo. Vamos a ver. Miren. Y aquí tenemos también. Llegué a buena hora, estaba de día, pero la neta me fui a comer algo. Y ya no hubo chance. Y pues mañana también no va a ser posible, porque me voy temprano. Lamentablemente pues tenemos que salir temprano, a las 8 como más tardar, a ver si aquí esta catedral, esta parroquia está disponible en la mañana, muy temprano. Espero que la misa de 7 pudiera ser, ¿verdad? Pero quiero pasar por esta otra placita donde todavía no, también ya cerraron. Qué aguados. Vamos viendo a ver qué podemos localizar aquí. ¿Qué más hay? Vamos a ver qué más hay. Sí. Yo creo que a las 7 estaba bien haber venido. Ya ahorita pues ya siento que no procede ya, porque todos los puestos están levantándose. Bien, vamos viendo. Miren, para acá voy afuera del edificio Nachita. Pues aquí es una sucursal de la parroquia de Veracruz, miren. Aquí está. Eso es lo que les puedo mostrar. Igual a lo mejor al rato, a la mañana, un cafecito aquí.
Bien. La parroquia, la original. No aceptes imitaciones. Está, mira. Aquí es el Palacio Municipal. Me voy a meter, ¿verdad? Pues es temprano, son las 8, pero ya andan de carrera todo el mundo. Vamos a ver si hay manera de grabar el interior. Buenas tardes, buenas noches. ¿Puedo grabar aquí nomás la parte de abajo? Es que ya no se puede hasta ¿Por las qué? 3 nada más. ¿Hasta las 3? Sí. ¿Mañana a qué horas puedo venir? De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Sí, para hacer. Bueno, que no se puede, que hasta mañana. Vamos a pasar para acá de este lado. Este es Palacio Municipal. Voy a ver si encuentro aquí mi libro, Colores de la Huasteca, desde Jalapa. Solo de venta en librerías Gonville. Librerías Gonville y librerías Gandhi. Miren. El libro de Jorge Castillo, Los Colores de la Huasteca. El que lo compró y el que no, bueno, pues no compró. Pues aquí está ya la vendimia, la feria del libro. Esto es a nivel nacional, en cada capital hay una feria del libro, en material didáctico. Miren, material didáctico para los pequeños genios y así. Bueno, no me voy a hacer tan extenso. Yo creo que me voy pues aquí en el centro. Miren, por aquí. Ahí están. Donde la gente se... Miren. Todos preparados para la foto. Foto. Hasta aquí la dejamos. Me gusta. Bueno, pues vamos a probar el café lechero, ¿verdad? El café lechero aquí con el joven. ¿Cuál es tu nombre? Abigail Espinosa. Abigail Espinosa, miren. Por favor, si es tan amable, gracias. ¿La cantidad de café es la correcta? Sí, correcto. Miren. Excelente. Muy amable, muchas gracias. Ahí está. Estamos aquí en este lugar tan emblemático aquí en el puerto de Veracruz desde 1808. Un café lechero. ¿En dónde? Pues en la parroquia. Pues vamos a degustar este tradicional café. Bien, pues ya terminamos el recorrido que ha estado pues muy a la carrera, porque fueron creo que 5 o 6 días de tour por lugares de Veracruz, un poquito porción parte de Puebla, si no mal recuerdo fue Santa Lucía. Pues aquí yo creo que vamos a llevándola más tranquila. Ya estamos en el puerto. Aquí ya se rompen filas porque la gente se van en avión. Los voy a llevar al aeropuerto y pues regreso solo para mi pueblo, que muchos le dicen ciudad. Me regreso para Valles y seguiremos creando contenido, seguiremos adelante con la ayuda de ustedes que se suscriben a mi canal, que me ven. Miren, hoy me la voy a llevar tranquila.
más tarde les platico detalles de a dónde fuimos, si es que me acuerdo, porque la verdad fue una tras otra. A las 7 ya estábamos de pie y a las 8 ya íbamos en carretera de camino para algunos sitios y nos integrábamos ya sea a zona urbana o nos integrábamos a la selva, nos integrábamos a los lugares que teníamos que registrar. Entonces, bueno, ahorita ya con la tranquilidad, miren, un cafecito de la parroquia, el tradicional, desde 1000, dice allá la ficha de lo que es el ventanal, 1808. Así es, acompañado de una conchita, miren, que no puede faltar en el café. Y pues aquí vamos a andar un rato, vamos a ver qué podemos grabar y les muestro, les comparto con todo gusto y seguimos. Déjenle pruebo. Tantita azúcar, un poco. Muy bien. Panecito, miren. Vientos. Excelente. Al like. Viene de ahí. Muchas gracias. Gracias. Ah, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Gracias, chingón Felipe. Muy bien. Aquí con el buen Pipe, que me trajo unos, miren, chilaquiles con pollo, con huevo, en salsa roja. Vamos a degustar, transmitiendo en vivo desde en vivo y en muerto del Chantolo en el Día de Muertos. Estamos en vivo, grabando en vivo, ¿sí? Porque si estuviera grabando en muerto, pues estuviera muerto. Pero pues aquí andamos todavía dando de qué hablar, creando contenido. Aquí están los chilaquiles, miren, chilaquiles La Parroquia. Chilaquiles La Parroquia, desde el año 1808. Vamos a ver. Yo creo que de tanto manejar y de tanto recorrer kilómetros, ya me merezco algo. No manches. Así es. Esto así es. Ya llegamos aquí al puerto. Y de aquí me regreso en soledad, en solitario. Me regreso en solitario y yo creo que aquí le voy a cortar porque ni pongo atención a lo que estoy desayunando. Y al ratito, en unos momentos más les explico cuál fue el motivo de llegar aquí y andar haciendo todos esos recorridos, ¿vale? Un saludo para la Huasteca Potosina. Saludos, mire. Que venga la gente a la parroquia. ¿Es el preferido del patrón? Ay, papá. Dice que es el preferido, no sé por qué. Dice. Muchas gracias, muy sabroso, gracias. Licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien aquí, en el café de la parroquia. Gracias. Muy bien. Sí, buen viaje, hasta luego. Gracias, buenos días. Gracias, con permiso. Provecho, buenos días. Vámonos. Buenos días, vamos, ya nos vamos. Nos vamos.
Nos vamos. Muy rico desayuno, nos vamos otra vez. Buenos días, muchas gracias, vámonos. Qué bonito. La Bamba. Afuera de la parroquia La Bamba. Me gusta, así es. Cascabel muy bonita. Barato, muchachos. Me gusta, tiesos son. Otra bonita. Lingo. Tolón. Sí, señor. Eso, gracias. Bueno, y este es el malecón de Veracruz. Miren. Aquí mucho turista se concentra, visitantes locales. Y pues quiero compartirles esto, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Al fondo San Juan de Ulúa. Como les digo, allá al fondo San Juan de Ulúa.
Por aquí salen a veces unos barquitos para hacer un recorrido. Pero pues ahorita es muy temprano. La gente apenas se anda instalando. Y pues así es. Voy a girar un poco acá porque son edificios de la Marina al parecer. Vamos a ver. Vamos a hacer un paneo. Miren. Faro Venustiano Carranza. Ahí tiene el monumento. Hotel Emporio Hotel, ahí está. Muy bien. Y aquí la gente tomándose las fotos, su recuerdo de Veracruz. Aquí las tienen. Ahí están. Pues ya nos vamos, ya terminamos aquí, cerramos recorrido en el bello puerto de Veracruz. Nos tocó un día nublado, de momento todo bien. Me regreso, espero que este video les guste, sea de su agrado y seguiremos creando contenido, seguiré trabajando en mi canal de YouTube. Suscríbete, ayúdame con la suscripción, recomienda el canal, copia y pega. Y bueno, por aquí les voy a poner la relación de los lugares por escrito, a los lugares que fuimos a recorrer. Y bueno, agradezco al buen Luis, que es el que me contrata para estos tipos de recorridos, donde investigan las zonas arqueológicas de diferentes lugares, ¿no? Y pues en este caso tocó el estado de Veracruz y ya estuvimos aquí dándole bien, a gusto, qué agusticidad. Y bueno, vamos a continuar en el canal. Muchas gracias por verme. Saludos. Ahí te ves. Me voy. Me voy.